Bueno, muy buenas, estimados estudiantes. Durante esta clase 12 vamos a ver entonces dos eventos de timing. ¿Qué es el timing? El timing lo que me permite es crear animaciones, crear métodos o acciones de forma automatizada. Esto le da un valor interesante a la página, además que uno puede ya enfocarse en la creación ya de juegos, de elementos ya dinámicos y, como lo dije anteriormente, automatizados 100%. De momento entonces, como les digo, vamos a ver dos eventos timing y vamos a iniciar entonces con el más fácil, el más básico, que es el timeout. El timeout lo que hace es que ejecuta un método después de un tiempo definido. Lo que hace es que lanza una animación o una función o método dependiendo del tiempo que haya especificado el programador. La estructura o la sintaxis sería el window, porque ya es un evento ya de tipo que va más allá del navegador. Timeout, la función que queremos llamar, y el tiempo de espera en el que ya queremos que se lance esa función. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva carpeta, eh, clase 12. Vamos a darle botón derecho, Open with Atom. Y entonces vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar timeout.html. Bien, eh, aquí entonces vamos a iniciar con la plantilla HTML, y entonces vamos a ponerle timeout. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear ahí tres divs. Vamos a crear aquí el primero, de clase. Vamos a ponerle clase visor, y este va a ser el div que muestra el 0. Este otro va a ser 1 y este otro va a ser 2. Entonces tenemos tres divs eh, igual de clase visor, porque vamos a utilizar ya la clase en lugar del ID. Vamos a guardarlo y vamos entonces a ver ya cómo se vería el HTML. Ok, aquí tenemos entonces los números, el 0, 1 y 2. Y vamos a crear ya el script para automatizar esto. Ok, ¿cuál es la idea? La idea es que en el momento en que se levanta la página, vamos a tener aquí un saludo en este div, en el 0, como decir saludo del div 0, después saludo del div 1 y el último div. De forma automatizada, cada 2 segundos va a pasar eso. Entonces, vamos a crear aquí un script. Lo vamos a utilizar aquí dentro del HTML, no importa. Y vamos a crear una función que es la que va a iniciar toda esa animación. Se va a llamar setear. Ok, vamos antes a crear una variable tipo objeto. Van a ver entonces que esta variable de tipo objeto es la que va a recoger todos estos objetos. Es más, vamos a llamar visores. Así es como se va a llamar la variable de tipo, es un tipo objeto, tipo arreglo, que va a almacenar todos los objetos. Entonces, a visores le voy a asignar el document, perdón, document, pero aquí
a diferencia de las otras veces que hemos utilizado el getElement, o sea que hemos utilizado u obtenido elementos por ID, vamos a utilizar esta vez el jalar o obtener elementos por clase. En este caso vamos a utilizar la clase visor. Entonces aquí el que vamos a utilizar es el getElements by clase, que bueno, vamos a ver si es el primero. Ajá. Tenemos entonces getElements, vean que aquí estamos en plural, getElements by class name. Y aquí entonces la clase que vamos a sustituir aquí es la clase visor. Como ustedes pueden intuir entonces, lo que está almacenando esta variable es un arreglo o una lista de elementos o de objetos tipo div. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Para poder llamarlos, vamos a utilizar una variable de tipo, o bueno, vamos a utilizar la posición. Entonces sería el identificador. Vamos a utilizar el inner HTML y vamos a poner entonces el saludo desde el div 0. Ok, entonces este va a ser el índice. Dependiendo del índice, así como todo arreglo, todo vector, esa sería la posición entonces que vamos a modificar, que viene siendo el div o el objeto div. Ok, entonces aquí vamos a llamar a esta función en el momento en que se carga la página con el onload setear. Entonces vamos a guardar, vamos a abrir aquí y vamos a actualizar. Ok, ahí entonces ya estamos escribiendo el HTML mediante JavaScript. Pero vamos a hacerlo automatizado. La idea entonces es que cuando se levanta la página salga el primer saludo, después estaríamos utilizando el segundo div y después el último div. Entonces vamos a crear aquí una función que se llama saludar 0. Y esto lo vamos a pasar para acá. Ahora sí, ¿cómo vamos a llamar aquí a esta función dentro de esta con el timeout? Escribimos entonces set timeout y aquí es donde vamos a ponerle como parámetro primero la función, el nombre de la función sería saludar 0 y recibiría otro parámetro que en este caso vamos a ponerlo 2 segundos. Como el parámetro aquí es en milisegundos, entonces tenemos que escribir 2000. Entonces quiere decir que en el momento en que se carga la página va a esperarse en 2 segundos y va a escribir entonces en el div 0, va a escribir este saludo o esta instrucción. Entonces vamos aquí a actualizar, nos esperamos 1001, 1002 y aquí ya aparece el saludo. Ok, si nosotros quisiéramos después de estos 2 segundos que aparezca ya este segundo saludo y después otros 2 segundos y aparezca esto, entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente crear aquí, copiando, cambiando aquí nombres, saludar 0, saludar 1 y saludar 2 y por supuesto cambiando el índice
de cada uno de este arreglo. La posición 0, la posición 1, la posición 2, y aquí estaríamos entonces posición 1, el div 1 y el div 2. Ok, si nosotros copiamos esta instrucción tal y cual, así, vamos a cambiarle solamente los nombres, el nombre de la función que desea llamar. Vamos a llamar entonces al 0, al saludar 1 y al saludar 2. Vamos a actualizar y vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar aquí. Ok, lo que está es que en el momento en que se levanta, ya todas las de una vez se ejecutan. ¿Por qué? Porque estas instrucciones se ejecutan en paralelo. Se están ejecutando las tres al mismo tiempo. Entonces, para especificarle que sea cada 2 segundos, lo que hacemos es aumentamos de 2 en 2. Entonces, este serían 2000, 4000 y 6000 segundos. Entonces, aquí estaríamos con el 2 y el último. Ok, esto sería un pequeñito ejemplo de lo que puede hacer este evento, el timeout. Entonces el timeout lo que hace es que llama a una instrucción el tiempo que yo quiero, o el programador determina aquí el tiempo. Bien, vamos entonces ahora con esta otra instrucción, que es el setInterval. SetInterval lo que hace es que ejecuta un método cada cierto tiempo. Me da a mí la posibilidad de crear animaciones, porque ya él lo que hace es que encicla ya el intervalo. Es igual, un poco siguiendo la instrucción de la pasada, ¿verdad? Tiene dos parámetros, el parámetro function y el parámetro tiempo. Yo determino la cantidad de segundos. Este window no necesita ponerse, pero es importante que ustedes lo conozcan para que vean que esto va más allá del DOM del documento, sino que esto vaya directamente, trabaja ya con el navegador propiamente, con el tiempo del procesador. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo archivo y entonces le ponemos intervalo, intervalo.html. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí es un simple ejercicio en el que se muestra aquí es un número que va a ir saliendo, que va contando de uno en uno. Entonces, igual vamos a escribir el HTML. Y vamos a poner aquí intervalo. O intervalo. Vamos entonces a crear un div aquí. Un div. Aquí sí, en este caso vamos a utilizar el ID y vamos a ponerle visor. Y aquí entonces dentro del head vamos a meter el script, y en el script vamos entonces a meter dos variables. Vamos a meter una variable que va a ser número y efectivamente va a tener el 0, y después vamos a meter la otra variable que se llama visor. Ok, vamos entonces a crear una función de demostrar.
¿Qué es lo que va a hacer esa función mostrar? Entonces, lo que vamos a hacer es primero asignarle a visor el document, obteniendo el elemento por ID. En este caso es el visor. Y vamos a crear otra función, una función que se llama conteo. Y vamos entonces a crear una instrucción que escribe que va a escribir entonces el número. Y después lo que vamos a hacer es que ese número, esa variable, se va a incrementar de uno en uno. Ok, ahora entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces vamos a lanzar a esta función mostrar desde el evento onload. Cuando se carga, vamos a mostrar. Y aquí estaríamos entonces llamando al intervalo. Vamos a estar llamando al conteo mediante la estructura intervalo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es igual el set interval y estaríamos escribiendo entonces el nombre conteo y vamos a decir que sea cada segundo. En este caso entonces cada 1000 milisegundos. Vamos a ver entonces, vamos a cerrar aquí esta otra intervalo. Okay. Y ahí entonces ya ahí estaría cargando cada uno el número de forma ascendente. Bien, el asunto es que estas animaciones aquí son infinitas, aquí se enciclan. Entonces, para poder controlar eso, para poder detenerlo, vamos a crear otra estructura para detener el intervalo. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es insertar un botón. Y este botón vamos a ponerle entonces detener. Y aquí entonces vamos a crear una función que se llama detener. Entonces aquí desde el evento onClick de este botón vamos a escribir o a llamar a la función detener. Okay. ¿Cómo vamos a detener este proceso? Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una animación, perdón, una nueva variable que se llama animación. Esta variable va a almacenar un objeto de tipo setInterval. Entonces aquí vamos a decir animación, asignele esto, setInterval conteo. ¿Qué es? Entonces ya eso se convierte en una variable y esa variable o ese objeto podemos detenerlo. ¿Cómo lo vamos a detener? Vamos a limpiarlo o a limpiar el intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a limpiarlo? Le damos clear interval y aquí entonces le escribimos la variable, en este caso animación. Vamos a probarlo aquí. Ahí entonces está la animación en
momento en que yo le doy detener, ya ella se detiene completamente la animación. Bien, entonces esto me permite a mí ya poder controlar este tipo de animaciones mediante eh, Clear Interval. Vamos entonces a crear ya un tercer ejemplo que es una animación un poquito más compleja. Vamos entonces a crear el archivo HTML. Se va a llamar animación HTML. Entonces la idea es crear un cuadro que vaya pasando de un lado a otro en el navegador. Entonces sería el HTML y vamos a poner cuadro. Y aquí en el body vamos a crear un div con ID cuadro. Vamos entonces a crear antes una hoja de estilos para este div. Entonces, ¿qué estilos? Vamos a poner aquí entonces primero el div, el nombre del div que se va a llamar cuadro. Cuadro. Y entonces lo primero que vamos a hacer es la posición, vamos a ponerle absoluta. Vamos a poner un tamaño y una altura de 64 píxeles. Y un ancho también de 64 píxeles. Vamos a especificar aquí que, que este div aparezca en la posición, perdón, en la posición, en el top 25 píxeles, y la posición left, que es la posición top, ¿verdad? El atributo top es la variable y, la posición y el left va a ser x, que eso vamos a iniciarlo en 5 píxeles. Y por último vamos a determinar el color de fondo. Digamos que vamos a poner un color lima para esto. Vamos entonces a ver cómo se vería ya en el navegador. Vamos a ver aquí, animación. Y aquí vemos entonces nuestro cuadrito. Vamos a ver si ponemos un fondo aquí, un fondo oscuro para que resalte mejor. Eso sería desde el body. Y vamos a poner un background color. Vamos a ponerle el color 0, que es el color negro. Vamos a ver aquí. Muy bien. Ok, entonces aquí ya tenemos el estilo. Lo que vamos a hacer ahora entonces es crear el script de esto. Y el script, entonces lo primero que vamos a hacer es igual a crear una variable de tipo objeto. Y vamos a crear una función que se llama animar. Okay. ¿Qué es lo que va a hacer esta función animar? Lo que va a hacer es que le va a cambiar la posición, en este caso la posición left, que es en el valor de la y, perdón, de la x, para que ella se desplace de forma horizontal. Vamos antes a crear una función setear que le asigna
a esta variable, el document, que habíamos dicho que era cuadro. De momento vamos a dejar a setear así. Vamos a llamar, a setear. Y ahora sí vamos entonces a ver qué es lo que pasa con la función animar. Entonces lo que vamos a hacer es llamar al objeto y vamos a buscar el atributo style. Y dentro del style le vamos a dar left. Y a left, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar, perdón, aquí lo que me está haciendo falta es otra variable. Vamos a hacer la parte para ser más ordenados. Vamos a crear entonces una variable, posición X, y vamos a iniciarlo en 5. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí a esto le vamos a asignar posición X. Pero aquí recuerden que como es una hoja de estilos, tenemos que especificar si es porcentaje o píxeles. Entonces vamos a determinar que sean píxeles. Una vez que hacemos esto, vamos a incrementar el valor de la posición en X. Vamos a poner, o a determinar que se incremente en 1. Bien, ¿qué es lo que nos faltaría aquí? Lo que nos faltaría es simplemente con la función intervalo setInterval, vamos a darle animar y vamos a ponerle aquí tal vez un 500 para ver cómo nos queda eso. Entonces vamos a ver si está bien aquí esto. Vamos a probarlo. Okay. Aquí vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok, aparentemente sí está funcionando. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear una instrucción objeto.inner HTML y vamos a imprimir aquí la posición para ver qué está pasando. Ok, vemos aquí que él va cambiando los píxeles, pero lo va haciendo aquí como de forma muy lenta. Entonces aquí podríamos disminuir el tiempo, el intervalo. Vamos a ponerle un 25. Ahí vemos entonces que esto va corriendo de una forma más fluida. La idea entonces es que cuando llegue a cierto punto, él se devuelva. Aquí nosotros lo que podríamos hacer es implementar un elemento que se llama dirección. Vamos a determinar la variable dirección y vamos a iniciarla en 1. Entonces aquí lo que hacemos es que cuando él llega, digamos que a 500 o a 400, para hacerlo más rápido, que la dirección cambie a negativo. Entonces lo que vamos a hacer es simple y sencillamente meter un condicional y decir que si la posición en X es mayor que 400, entonces
la variable dirección lo voy a multiplicar por dirección por -1. Perdón, aquí en este caso lo que estaríamos nada más es multiplicando a dirección por -1. Vamos a separar aquí esto. Recuerden entonces que el -1 lo que estaría es cambiando la dirección. Y aquí lo que haríamos es posición X por dirección. Y aquí entonces le estaríamos si este es dirección, en este valor vale 1, entonces aquí lo que estaríamos cambiando es el valor, lo estaríamos poniendo en negativo. Si es positivo, entonces al multiplicarlo por 1 lo estaríamos cambiando a negativo y ahí sucesivamente. Vamos entonces a ver cómo quedaría. Vamos a actualizar aquí. Vamos a esperarnos a que llegue a la posición 400, creo. Vamos a ver. Ok. Era a la posición, cuando mayor que 400. Aquí vamos entonces a meter otro componente, un componente de velocidad. Esta velocidad entonces lo que me permite es crear ya conceptos de juegos, ¿ya? Entonces vamos a meter aquí velocidad, y velocidad vamos a iniciarlo, vamos a ver en qué podemos iniciarlo, digamos que en un 5. Entonces aquí lo que vamos a hacer es decirle aquí a, esto, aquí lo estaba haciendo mal. Vamos a poner aquí entonces a la posición X, ya no le voy a asignar esto, sino que le voy a asignar posición X más velocidad por dirección. Vamos entonces a ver aquí el efecto. Ven, noten que aquí cuando llega a 400 él se devuelve, pero la idea es que cuando llegue aquí a 0 o a 5, entonces vuelva otra vez en el ciclo. Entonces simple y sencillamente lo que tenemos que agregarle aquí es un operador lógico, el AND, perdón, el OR, y aquí entonces sería entonces posición X menor, en este caso sería menor cuando es menor que 5. Vamos a ver aquí el efecto. Ahí él se devuelve cuando llega a 400, y cuando llega a menor que 5, ahí estaría la animación. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta el momento en este video, ahí yo después les estaré colgando otros videos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.